El aislamiento obligatorio para evitar la propagación del COVID-19 podría afectar nuestras salud mentales por diversas razones. Por ejemplo, miedo al contagio, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, angustia, entre otros. Y para hablar de cómo cuidar nuestra salud mental, me enlazo vía remota por la sana distancia con la psicóloga Raquel Chagás. ¿Cómo estás, Raquel? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo. Aquí Gracias. con mucho gusto de estar contigo y en tu programa. Muchas gracias, Raquel. Déjame comenzar con el primer tema, que es el miedo al contagio. Bueno, Mm, cómo lograr un equilibrio entre ser precavido, pero también que no te gane el miedo o el pánico, Raquel. Sí, es difícil porque cada uno va a reaccionar de acuerdo a sus características de personalidad. Fíjate que estamos enfrentando una pandemia que es una situación que nos pone vulnerables o nos hace tomar conciencia de lo vulnerable que es el ser humano. Es un acontecimiento además inesperado que crea incertidumbre. Entonces, digamos, la manera que tenemos de poder lidiar con la incertidumbre es con rutinas. O sea, ¿por qué? Porque la rutina da cierta seguridad de lo que puede venir, cosa que la pandemia no, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cada familia, cada grupo familiar tendrá que hacer su propio orden de rutina. Por ejemplo, si los adultos tienen que estar trabajando vía remota, pues será ese el tiempo y luego organizarán, por ejemplo, ejercicios en la casa con los chicos. También los chicos deben estar conectados probablemente con algún tipo de escuela a distancia, digamos. Y lo importante es dedicar algún tiempo al ejercicio, eso ayuda a descargar un poco de tensión y funciona como un antidepresivo incluso. El resto del tiempo pues se puede aprovechar, por ejemplo, para ver películas, series, escuchar o leer libros, escuchar música, platicar por Skype incluso, eh, organizar juegos, eh, no a fuerzas, digamos, ¿no? Porque a Claro. veces la familia, digo, por ejemplo, los adolescentes necesitan aislarse inclusive de la familia muchas veces y tomar contacto con sus iguales, aunque sea a través del chat, a través de Skype, este, y no hay que presionarlos tampoco a que se integren a un juego en común. Ahora A déjame sí, preguntarte, Raquel, dime. ¿cómo evitar la angustia, la ansiedad de estar escuchando todo el tiempo el tema de la pandemia y los Sí, muertos y lo que está pasando en Italia? Puede ser sí, un abrumador, ¿me entiendes? totalmente, sí. Esta experiencia. ¿Qué hacer para evitar eso, Raquel? No Mira, vayas a decir, no escuchen los medios porque eso no se vale decirlo aquí, ¿ya? no, 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 pero limitar el consumo de noticias. Digo, si están todo el tiempo al pendiente de lo que pasa en todos lados y no se dan respiro, la cantidad de estímulos incluso no se pueden digerir y se produce, es probable que puedan producirse una situación traumática. ¿M? Que crea justamente mucha ansiedad. Entonces, por supuesto, estar conectados, por supuesto, ver televisión, pero tratar de no saturarse, Ok. limitar el consumo de noticias. Hay muchos riesgos en esta situación de hacinamiento y enclaustrarse, ¿no? Por ejemplo, el riesgo del aburrimiento. El aburrimiento muchas veces es una forma de expresar la depresión, igual que el mal humor, la irritación, forman parte de estas actitudes que derivan de la depresión misma. Pero Y ¿y la qué hacer, angustia, Raquel, ajá, en ese sentido? Porque digo, insisto, yo te lo sí, digo, claro, yo me estoy aburriendo a veces y creo que sí, lo he escuchado alrededor de mi entorno. Hay una situación de sí, aburrimiento porque estamos confinados, Raquel. claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras yo siento que es muy importante reaccionar tratando de buscar algo que nos gratifique, Sí. ya sea, no sé, una película, una serie, Mm. escuchar música, eh,
ver libros, leerlos o ya sea escucharlos. Ujú. Mira, la angustia es difícil manejarla porque, pues, de hecho, es una pérdida de la libertad el encierro. Yo diría que una manera es mantener ventanas abiertas como para sentir que uno pueda asomarse al mundo aunque no se pueda integrar a él, ¿no? Ujú. Y también me parece muy importante no saturar a los chicos con tareas. Ahí me han comentado incluso pacientitos míos que están abrumados de la cantidad de tareas que les dejan vía remota desde la escuela, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que la idea es que evitarles pensar, tampoco eso es bueno. O sea, Pero déjame, aprovechando esto, Raquel, preguntarte, sí, ¿cómo sí, comunicarle a los niños lo que está sucediendo? Creo que hay muchos padres de familia que no saben si decirles, no decirles, cómo sí. explicarles que es un virus que está matando. ¿Qué recomiendas en ese sentido, Raquel? Bueno, explicarles que los virus han estado todo el tiempo en el planeta, que a veces hay un exceso de cantidad de virus y que justamente hay que evitar el contagio para no enfermarse. A los chicos les asusta mucho enfermarse y mucho más saber que es algo que puede ser mortal, ¿no? Ujú. También hay que quitarle ese peso. Realmente, si bien es muy contagioso, no es tan mortífero como otros virus que ha habido, ¿no? Sí. Entonces, tratar de darles una medida más o menos exacta. Mira, hoy estaba hablando justamente con un pacientito vía remota y le decía, bueno, mira, ¿qué estás sintiendo con esto? Y dice, me da miedo enfermarme, porque cuando me enfermo me siento feo, ¿no? Aunque es Ujú. pequeño. Sí. Entonces yo le decía que me hiciera un dibujo y me lo mostrara. Ujú. Y ahí veíamos, bueno, cómo vivía esto de la enfermedad como un monstruo, ¿no? Ujú. Pero hay que también tomar en cuenta que los chicos captan mucho la ansiedad de los padres en esta situación. Así es. Entonces, los adultos tienen que tratar de estar lo más controlados posible. Mira, un problema de esto y un riesgo del hacinamiento incluso es la violencia. Es decir, sobre que la violencia ha sido un problema, la violencia intrafamiliar, hay que tener mucho cuidado de que no se agrave todavía con el hacinamiento, ¿no? Claro. O que no se, o que no se dispare, digamos, ¿no? Eh, Pues sí. en una época había una recomendación en algún programa de televisión que decían, cuando se enoje cuente hasta 10 antes de estallar, ¿no? Sí. Y bueno, puede ser una buena manera. Déjame Es, preguntarte, me queda tiempo para sí, una pregunta más, Raquel. Hay mucha dime, gente que va a tener que estar trabajando durante esta crisis. Desde luego, lo sí, que más se me ocurren son los médicos, los camilleros, las enfermeras, sí. los que van a poner la seguridad, los policías, los soldados, etcétera. A ellos, ¿qué les recomiendas? Porque he estado leyendo una serie de historias, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde están Ajá, fundidos sí, los trabajadores sí, porque se sienten con la cara, con la responsabilidad de salvar a la sociedad. claro, claro. Mira, yo sugeriría que cuando sientan que están en un punto de explotar, pues mira, hay muchos terapeutas que estamos dando asistencia vía remota. Sí, Entonces podrían conectarnos y tratar de hacer un apoyo en atención de crisis, no como un tratamiento psicoanalítico prolongado, obviamente, sí, ni con las características del encuadre formal, sí. pero como una atención en crisis, porque si realmente están en contacto directo con la enfermedad y la muerte, y de una manera muy angustiante, ¿no? Así es. Pues sabes qué sería Ujú. una muy buena iniciativa de los psicólogos, de los psiquiatras, que se pusieran de acuerdo para, pues para dar este tipo de servicios, incluso yo te diría de Sí, manera gratuita, ¿no? Para, por el bien de la claro, sociedad, ¿no? claro que sí, sobre todo porque son los que más se están exponiendo en este momento. Así Ujú, es. ¿Algo más que ujú. agregar, Raquel? Pues no, que hay que tratar de tomar esta situación como en los casos en que se pueda, como un alto en el camino, como esto que te decía yo de las rutinas, tomarlas en todo caso de lunes a viernes y dejar el espacio del fin de semana como era normalmente, digamos.
Claro. más a libre decisión y a libre elección. Oye, Creo que ¿sabes qué también- es? ¿Sabes qué es importante el humor en Sí. este asunto? De hecho, mañana Sí. vamos a hacer un programa sobre el humor en tiempos de pandemia, ¿no? Pero los Pues mexicanos sí. ahí sí nos pintamos solos en el tema del humor, ¿no? Totalmente, exacto. El humor, fíjate, es un rasgo de salud mental. Y vale Totalmente. la pena ejercitarlo si se puede. Así es. Te agradezco mucho, Raquel. Gracias. Leo, mucho gusto y estamos en contacto para cualquier situación. Muchas gracias, Raquel Chagás. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Ya está aquí con nosotros Genaro Lozano, lo dejo con usted. Mañana, junto con Julio Patán, Alejandro Rosas y Van Pipe, vamos a hacer un programa muy serio sobre el humor en estos tiempos del coronavirus. El humor es muy importante, ¿eh? No se lo pierda. Aquí nos vemos.